a hacer una oración para poder empezar. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre en esta mañana, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, día con día, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Padre Santo, en esta mañana. Reclamamos tu sangre preciosa, poderosa, cubriéndonos desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, cubriendo a cada uno de tus hijos, Padre, que van a entrar en estas enseñanzas, Padre, en esta mañana, Padre. Los cubrimos, Padre Santo, con tu sangre preciosa, su familia, su hogar, Padre Santo. Cúbrelos, Señor, guárdalos, Señor. En esta mañana, Padre Santo, te pido, Espíritu Santo, que tomes el control absoluto y sobrenatural de nuestros 5 sentidos. Sean abiertos, Padre, a través de tu palabra, Padre. Danos discernimiento y revelación, Padre, para poder entender lo que tú nos quieres hablar en este tiempo, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres fiel, Padre. Gracias por tu palabra, Padre, porque sabemos, Señor, que tu palabra es ese alimento para nuestro espíritu, Padre, para nuestros huesos, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana, Padre. Te pido que seas pasando carbón encendido por mi boca, Padre, que todo lo que salga de mi boca sea de bendición, de edificación, Padre, para tu pueblo, Padre, para tus hijos, incluyendo para mí, Padre. Yo solamente soy tu sierva, Padre, soy tu instrumento, Padre, tu vasija, Padre. Sé tú tomando el control de todos mis 5 sentidos en este tiempo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bienvenidos a cada uno. Déjenme ver algo que no había puesto. Okay. Creo que está ahí bien. No sé si me escuchan bien. Si me pueden decir si me escuchan bien. Estoy en esta otra cuenta y es un poco media rara porque aquí no me salen los, si están comiendo mis comentarios. Amén. Sí, porque yo veo aquí un mensaje de la hermana Carolina y de la hermana María López que me saludaron y aquí no sale. Aquí en este no sale su saludo, pero acá en el otro sí sale. Manténganme avisando en los comentarios. Amén. Vamos a continuar con la enseñanza número 7. Vamos a ir el tema de hoy. Vamos a continuar con lo que ya hablamos de Jesús, le lavó los pies, Jesús orando en Getsemaní. Hablamos que Jesús ora por sus discípulos. Jesús es llevado preso. Hablamos ayer y nos quedamos ahí. Amén. Vamos a continuar en Jesús es enjuiciado y sentenciado a muerte. Amén. Vamos a Mateo 26, 57 al otro versículo capítulo 27 hasta el 31. O sea que es desde el 26 hasta el 27, pero el 26 desde el 57. Amén. Mateo 26, 57. Mateo 26, 57, creo que es la continuación lo de ayer. Mateo 26. Ay, 26, 57. Sí, es la continuación. Hasta el 27, 31. Hasta el 31. Hasta el 31. Hasta aquí. Amén. Amén. La palabra del Señor. Voy a estar leyendo aquí la traducción en el lenguaje actual ahorita. Amén. Mateo 26 del 57. Amén. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio. Allí se sentó con los guardias para no perderse de nada. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio de Caifás, el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los maestros de la ley y los líderes del pueblo. Los sacerdotes principales y todos los de la Junta Suprema buscaban gente que mintiera contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Sin embargo, aunque muchos vinieron con mentiras, no pudieron condenarlo. Por fin hubo dos que dijeron: este hombre dijo que es capaz de destruir el templo de Dios y de construirlo nuevo en 3 días. El jefe de los sacerdotes dijo a Jesús: ¿oíste bien de que te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondió nada. Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo: dinos, por Dios, ¿quién vive para siempre? Si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Y dígame, de cierto que dentro de poco tiempo ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me ha dado Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes desgarraron la ropa para mostrar su enojo y dijo: ¿qué les parece? Ha insultado a Dios y ustedes mismos lo han oído. Ya no necesitamos más pruebas. Que muera, contestaron todos. Entonces algunos les escupieron en la cara y otros golpearon, otros le pegaban en la cara y le decían: Mesías, adivina quién te pegó. Mientras sucedió todo esto, Pedro estaba sentado en el patio del palacio. De pronto una sirvienta se le acercó y le dijo: tú siempre estabas con Jesús de Galilea. Y delante de todos, Pedro le contestó: eso no es cierto, no sé de qué me hablas. Pedro salió por la puerta del patio, pero otra sirvienta lo vio y dijo a los que estaban allí: este también estaba con Jesús, el que vino de Nazaret. Pedro lo negó de nuevo y dijo: les juro que no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron: estamos seguros que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Hablas como los Galileos. Pedro les contestó con más fuerza: ya les dije que no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. Santo. En ese momento un gallo cantó y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que el gallo cante, te vas a decir 3 veces que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha tristeza. Capítulo 27. Al amanecer, todos los sacerdotes principales y los líderes de los países hicieron juntas un plan para matar a Jesús. Lo ataron, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas supo que había condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país. Les devolvió las 30 monedas de plata y les dijo: he pecado contra ti, Dios, porque te he entregado a Jesús y él es inocente. Ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa? Es problema tuyo. Entonces Judas tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los sacerdotes principales recogieron las monedas y dijeron: estas monedas son
el precio de la vida de un hombre. La ley no nos permite que la pongamos en la caja de las ofrendas. Entonces decidieron comprar con ese dinero el terreno conocido como el alfarero para enterrar allí a los extranjeros. Por eso aquel terreno se conoce con el nombre del campo de sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. La gente de Israel puso el precio que se pagó por la vida de aquel hombre, 30 monedas de plata. Y ellos tomaron las monedas y compraron el campo del alfarero como Dios me lo había ordenado. Cuando llegaron a Jesús ante Pilato, éste les preguntó: ¿Eres en verdad el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Los sacerdotes principales y los líderes del país acusaban a Jesús delante del Pilato, pero Jesús no respondió nada. Pilato le preguntó: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Y como Jesús no respondió nada, el gobernador se quedó muy asombrado. Durante la fiesta de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de poner en libertad a uno de los presos, el que en el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encerrado un bandido muy famoso que se llamaba Jesús Barrabás. Pilato le preguntó a la gente que estaba allí: ¿a quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Jesús de Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pilato preguntó esto porque sabía que por enviada los sacerdotes principales y los líderes acusaban a Jesús. Mientras Pilato estaba juzgando el caso, su esposa le mandó este mensaje: no te metas con ese hombre, porque es inocente. Por causa de él, en el anochecer tuve un sueño horrible. Mientras tanto, los sacerdotes principales y los líderes convencieron a los que estaban allí para que pudieran pedir la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador volvió a preguntarle al pueblo: ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Y los dos respondieron: a Barrabás. Entonces Pilato les dijo: ¿y qué quieren que haga con Jesús, a quien llaman el Mesías? Que muera en una cruz, respondió en coro. El gobernador les preguntó: díganme qué mal ha hecho este hombre. Pero la multitud gritó con más fuerza: que muera en una cruz. Pilato vio que ya no le hacían caso y que aquellos podían terminar en un alboroto muy peligroso. Entonces mandó que le llevaran agua. Se lava las manos delante de la gente y dijo: yo no soy culpable de esta muerte de este hombre. Los culpables son ustedes. Y la gente contestó: nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y luego ordenó que golpeara a Jesús en la espalda con un látigo y que después de lo clavaran en la cruz. Los soldados de Pilato lo llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de las tropas. Allí desvistieron a Jesús y le pusieron un manto rojo y le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espina y le pusieron una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron ante él y en son de burla le dicen: viva el rey de los judíos. Lo escupieron y con la misma vara que le habían dado le pegaron en la cabeza. Cuando se cansaron, se burlaron de él y quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para clavarlo en la cruz.
Amén. Vamos a continuar con el otro, que es en el otro libro de Marcos 14:53. Libro de Marcos. Esperen, voy a anotar esta parte. Y el otro. Vamos, Marcos. Marcos 14. 53. Marcos 14, 53 del hasta el 15:21. 15:21. Hasta el 15:21. Amén. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio del jefe de los sacerdotes. Allí se sentó con los guardias junto al fuego para calentarse. Mientras tanto, los que habían arrestado a Jesús le llevaron ante el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los sacerdotes principales, los líderes judíos, los maestros de la ley. Los sacerdotes principales y todos los miembros de la Junta Suprema buscaban alguna causa a Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos vinieron con mentiras en contra de Jesús, pero se contradecían entre ellos. Algunos se pusieron en pie y mintieron diciendo: nosotros oímos que Jesús decía que él iba a destruir el templo que nosotros hicimos. Él mismo dijo: en 3 días iba a construir otro templo, sin la ayuda de nadie. Pero ni eso podía, de acuerdo a los que acusaban a Jesús. Entonces el jefe de los sacerdotes se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿oíste bien de qué te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondió nada, sino que quedó callado. El jefe de los sacerdotes volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Todos adoran? Jesús respondió: así es, y ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga de las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me ha dado Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes se rasgaron la ropa en demostración de enojo y dijo: ¿qué les pasa? ¿Qué deciden? Dice que Él es Dios. Ya no necesitamos más pruebas. Y todos estuvieron de acuerdo en que Jesús debía morir. Algunos empezaron a escupir a Jesús, le taparon los ojos, lo golpearon y le decían: adivina quién te pegó. Luego los soldados del templo se hicieron cargo de Jesús y lo recibieron a bofetadas. Mientras pasaba todo esto, Pedro estaba en el patio del palacio. De pronto llegó una sirvienta del jefe de los sacerdotes y vio a Pedro calentándose junto al fuego, y lo miró fijamente y le dijo: tú siempre estabas con Jesús, el hombre de Nazaret. Pedro respondió: eso no es cierto, no sé de qué me hablas. Y se fue a la entrada del patio. En ese momento el gallo cantó. Un poco más tarde, la sirvienta volvió a ver a Pedro y dijo a los que estaban allí: este hombre es uno de los seguidores de Jesús. Pedro volvió a negarlo. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí
le dijeron a Pedro: estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Tú también eres de la región de Galilea. Pedro contestó con más fuerza: ya les dije que no conozco a este hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento el gallo cantó por segunda vez y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces tú habrás dicho a la tercera vez que no me conoces. Y Pedro se puso a llorar muy triste, con mucha tristeza. Al amanecer, los sacerdotes principales, los líderes del país y los maestros de la ley se reunieron con los miembros de Judá Suprema. Terminado la reunión, ataron a Jesús, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres el verdadero rey de los judíos? Y Jesús respondió: tú lo dices. Los sacerdotes principales presentaban muchas acusaciones contra Jesús. Por eso Pilato volvió a preguntarle: mira, te acusan de muchas cosas, ¿no vas a defenderte? Y como Jesús no le respondió, el gobernador se quedó asombrado. Durante la fiesta de la Pascua, Pilato tenía la costumbre de poner en libertad a algunos presos, el que pudiera ser liberado. En este tiempo estaba acercándole un bandido muy famoso que se llamaba Barrabás. Junto con otros habían matado a alguien durante un gran pleito que se armó en contra del gobierno de Roma. La gente fue a ver a Pilato y empezó a pedirle que dejara libre a un prisionero como era su costumbre. Y como Pilato sabía que los sacerdotes principales habían entregado a Jesús, por envidia lo entregaron a la gente. ¿Quieren que deje libre al rey de los judíos? Pero los sacerdotes principales alborotaron a la gente que pidieran libertad a Barrabás. Pilato volvió a preguntar: ¿y qué quieren que haga con el hombre que ustedes le llaman el rey de los judíos? Clávenlo en una cruz, contestó a coro. Pilato les preguntó: díganme, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero la multitud gritó con más fuerza: clávenlo en una cruz. Pilato quería quedarse bien con la gente, así que dejó en libertad a Barrabás y luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo y que lo clavaran en la cruz. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Luego le pusieron a Jesús un manto de color rojo oscuro y le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos. Entonces comenzaron a burlarse de él y gritaban: ¡viva el rey de los judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una vara y lo escupían, y arrodillándose delante de él le hacían reverencia. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto rojo y le pusieron su propia ropa. Después se lo llevaron para clavarlo en la cruz. Los soldados salieron con Jesús y en el camino encontraron a un hombre llamado Simeón, que era del pueblo de Sirena. Simeón era el padre de Alejandro, de Rufo. Regresaba del campo y los soldados lo obligaron a cargar la cruz con Jesús. Santo. Ok, voy a leer esta versión, creo que es Lucas. Voy a leer Lucas en la versión Kadosh. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Hasta el 23, capítulo 23, el 22 hasta el 23,
y versículo 25, ¿ok? Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 22, 66. Cuando rompió el día, el consejo de ancianos del pueblo, incluyendo a los principales con Ananí y los maestros de la Torá, se reunieron y lo llevaron al Sanedrín, donde dieron: si tú eres el Mesías, dilo. Él les dijo: si les digo, no me creerán. Si les pregunto, no me responderán. Pero de ahora en adelante, el Ben Adán, o sea, el Hijo del Hombre, estará sentado a la mano derecha del Dios Padre. Todos dijeron: entonces, ¿quieres decir esto, que tú eres el Hijo de Elohim? Y él les dijo: ustedes dicen que yo soy. Ellos dijeron: ¿por qué necesitamos testimonios adicionales? Lo hemos oído nosotros mismos de su propia boca. Con todo esto, todo el Sanedrín se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato, donde empezaron a acusarle. Encontramos a este hombre en actos soberbios contra nuestras naciones, proviniendo de que paguemos impuestos al emperador, y reclamamos que él es el Mesías, un rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió: las palabras son tuyas. Pilato dijo a los principales con Ananí, o sea, a los sacerdotes y a la multitud: no encuentro una base sólida para acusar a este hombre. Pero ellos persistían: están incitando al pueblo con sus enseñanzas por todo Judá, o sea, por todo Israel. Comenzó a Galilea y ahora está aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era de Galilea, y cuando se dio cuenta que estaba bajo la jurisdicción de Herodes, lo envió a él, quien está a tiempo, que estaba en Jerusalén. Herodes se deleitó por ver a Jesús, porque había oído de él y por mucho tiempo quería conocerle. En verdad, él quería verle, hacerle unos milagros. Le interrogaron por largo rato, pero Jesús no dio respuesta alguna. Sin embargo, los principales con Ananí, los maestros de la Torá, estaban ahí acusando con gran vehemencia. Herodes y sus soldados trataron a Jesús con gran desprecio y se burlaban de él. Entonces, vistiéndolo con una túnica elegante, lo enviaron de vuelta a Pilato. En ese día Herodes y Pilato se hicieron amigos, porque previamente eran enemigos. Santo, no sabía eso. Pilato convocó al principal sacerdote, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: ustedes trajeron a este hombre ante mí con acusaciones de subversión contra el pueblo. Yo lo examiné en presencia suya y no encontré al hombre culpable del crimen que se le acusa, y tampoco Herodes, porque él lo envió de vuelta a nosotros. Claramente no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Por lo tanto, lo que haré es hacer que lo azoten y lo soltaré, porque he requerido soltarle a un hombre durante la festividad. Pero a una voz ellos gritaron: fuera con ese hombre, danos a Barrabás. Este era el hombre que había sido puesto en prisión por causa de un motín y por asesinato. Pilato apeló a ellos de nuevo porque quería soltar a Jesús, pero gritaban: ponlo a morir en la estaca, ponlo a morir en la estaca. Una tercera vez le preguntó: ¿pero qué mal ha hecho este hombre? No he encontrado ninguna razón para matarlo a muerte, así que haré que lo azoten y lo suelten.
pero seguían gritando, insistiendo demasiado que fuera ejecutado en la estaca, y le gritaban. De ellos prevaleció. Pilato decidió aprobar la demanda de ellos. Soltó al hombre que había sido hecho en prisión por insurrección y asesinato, el que ellos habían pedido, y a Jesús lo entregaron a la voluntad de ellos. Amén. Yo sé que aquí hay algunas cosas que no se ven en los otros libros, el libro de Mateo y el libro de Marcos. No sé si puedo leer, porque se me va el tiempo. Voy a dejar la última, vamos a dejar para leer todos juntos, pero vamos a explicar un poco. Aquí está hablando acerca de Jesús cuando es enjuiciado y es sentenciado a muerte. Aquí estamos viendo cómo se mueve en el ámbito físico todas las leyes, como decir, de aquí, de este mundo. No encontraban en sí algo coherente para acusar a nuestro amado Mesías, pero aún así le seguían acusando, aún así le seguían llevando. Le llevaban el Sanedrín, le llevaban donde Herodes, le llevaban a otra parte, ya hasta que lo fueron llevando donde Pilato. Y en esta parte podemos entender y podemos aprender de muchas cosas. Dice que ellos estaban incitando al pueblo, o sea, les estaba convenciendo. Por eso mucho en nosotros tenemos que tener mucho discernimiento, porque muchas veces van a venir personas que te indican y dicen, oh, mira, este es esto así y esto es así, y por el movimiento del mundo o por las cosas de quien te diga, tú te dejes llevar y vayas a la corriente del mundo llevando y acusando a personas que no tienen la culpa, sin tú haber conocido, solamente por esas personas que son superiores, porque si eran superiores, eran maestros de la Torá, eran líderes, eran personas influencia que estaban acusando a nuestro Mesías. No eran personas que no tenían, como decir, un título, eran personas que tenían una posición fuerte en ese tiempo de parte de los judíos. Ellos eran los que estaban teniendo como el poder de poder hacerles de dirigir al pueblo. Pero tenemos que darnos cuenta aquí en esta parte que en este tiempo también se mueve así, porque hay muchas personas con influencias y que son populares y que traen cosas que no son de acuerdo y que algunas veces te lleva a pecar. Por eso es muy importante que tengas discernimiento y tengas entendimiento de la palabra. Y eran personas que eran líderes, eran maestros de la Torá, o sea, eran maestros de la palabra. Sabían de las cosas que tenían que hacer bien y las cosas que no tenían que hacer bien, pero no la vivían. Pero por causa de la ira, porque aquí se llenan de ira, porque no querían aceptar al Mesías, porque no querían. Y yo siempre preguntaba, pero ¿por qué no querían? ¿Por qué no querían si vieron tantas manifestaciones, vieron tantos milagros, vieron tantos prodigios? Lo veían, aunque no estaban cerca, ellos lo veían. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque él no se parecía a ellos, porque él no era un hombre tan bello como lo describen. El verdadero Jesús, ustedes no saben cómo fue. Lo describe aquí, lo habíamos leído al principio. Los que estaban conmigo, los que están conmigo desde el principio, lo leímos en Isaías, que él no era un hombre parecido como los demás. No era un hombre como ustedes lo ven, que era rubio, que tenía ojos. No. Los verdaderos judíos en ese tiempo todavía no se mezclaban con los romanos y con todos esos, porque ahora la versión judaica de este tiempo es un mixteado. Pero los verdaderos, y él era un verdadero judío, no era así. Por eso lo despreciaban, hasta porque como él era.
Por eso no lo aceptaron, porque él no nació ni en una cuna de oro. Por eso lo odiaban, porque lo veían insignificante, porque lo veían como que no sirve. Y aunque haya hecho prodigios y todo eso, era por eso. Porque se llenaron de tanto orgullo y se llenaron de tanta cosa que decían, para eso yo hubiera sido. O sea, se ponían en lugar. Y pude entender en esa parte, porque mucho tiempo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a mí me duele cuando yo estoy leyendo cada uno de estos versículos, cómo ellos fueron tan malos, no tenían misericordia y sabiendo la palabra. Leían la palabra, pero no la vivían. Porque la palabra está diciendo que tengas misericordia, que tengas amor hacia el prójimo, y ellos no lo tenían. O sea que nos podemos dar cuenta que no estaban viviendo la palabra, que solamente la estaban predicando, que solamente la estaban enseñando, pero no la estaban viviendo. Tenían doble cara. Enseñaban, pero no la vivían. Y no estamos lejos de eso, porque hay muchos de estos aquí en este tiempo también. Hay muchos que hablan y saben de la palabra, pero al revés y al derecho, pero no la viven. Entonces no van a tener discernimiento ni entendimiento para entender cuando venga el verdadero Mesías. Y está pronto a venir el anticristo y van a decir, oh, ese sí es, porque ese sí nació en cuna de oro, ese sí viene del linaje de esto, ese sí tiene dinero, ese sí. Y sí, va a hacer milagros también ese anticristo. Pero este no va a ser como este, porque él nació diferente, él fue humilde. Él nació donde que pensaban que no iba a salir un rey de reyes. Es todo lo contrario a lo que nosotros vemos humanamente. Es todo lo contrario para el reino de Dios. Y en esta parte puedo darme cuenta tanto odio que metió. Al principio estaba hablando de Pedro. Siempre en casi todas las enseñanzas que hemos estado teniendo hasta hoy, se nombra a Pedro. Y aquí está hablando esa parte donde Jesús le dijo que le va a negar. Y dice que él lo siguió, porque los demás discípulos se fueron. Ayer vimos que todos se fueron, pero aquí dice que Pedro estaba en el patio viendo. Pedro estaba viéndolo, y que cada vez que acercaban a preguntarle si tú eres conocido, o si tú eres de Galilea, o si tú eres un discípulo de él, tú eres un seguidor, lo negó. Pero lo negó para cumplir lo que había dicho nuestro amado Mesías, porque a la tercera vez él dice que se sintió muy triste, que se fue a llorar amargamente por haber negado al Rey, por haber negado a Jesús, a nuestro Mesías. Algunas veces te pone a prueba el Señor. Y yo algunas veces he dicho, yo me parezco a Pedro. Bueno, me parecía a Pedro, no tanto, pero ahí estamos. Que tanto hablo, algunas veces hablo de más. Pero esta parte a mí me dolió mucho, porque a pesar de que, porque Pedro amaba al Mesías, lo amaba con todo su corazón, y él no pudo entender cuando lo negó, y se sintió amargamente, dice que se sintió muy triste, y entonces era realmente que él no lo quería hacer, sino que se fue dado para que vea el poder, la autoridad, la gloria de nuestro amado Jesús, que cuando da una palabra se cumple, porque esa palabra salió de la boca de Jesús para quitarle ese orgullo de Pedro y hacerle más humilde. No fue hecha o puesta por poner, sino fue puesta para que tengamos una enseñanza en eso. Que tú todo el tiempo no vas a estar diciendo, ay no, yo amo a Jesús, yo voy a hacer todo por él. Pero si te pone a prueba,
Esa parte nos enseña a que nosotros tenemos que ser humildes y que algunas veces sí nos pone a prueba nuestro amado Jesús. Pero así como nos pone, Él mismo nos levanta, porque Él reacciona y se da cuenta de que se cumplió lo que lo habían dicho y se pone a llorar. O sea, se puso muy triste porque realmente sí lo amaba y sí lo ama y sí está ahí. Y dice que se puso a llorar y se puso muy triste. Y hasta yo me puse muy triste, porque si tú dices que lo amas y vas a algunas partes, te vas a algunos lugares y tú no presentas al Mesías, tú no hablas del plan de salvación, tú te vas a alguna parte y te olvidas de quién eres, quién te salvó, quién te rescató, y no estás llevando el plan de salvación, tú eres un Pedro también, porque no estás hablando de Jesús, no estás hablando de tu Rey, no estás hablando de a quien amas. Eso, aquí hay muchos Pedros, porque yo he sido algunas veces mucho de ese Pedro, porque muchas veces no he hablado en momentos que he tenido que hablar y que ha habido gente, en ocasiones donde ha habido fiestas que he estado ahí y que no he hablado y cerrado mi boca para no llevar el plan de salvación. Hay muchos Pedros aquí, porque algunas veces por el miedo, y les digo yo con experiencia, porque yo tenía miedo de hablar del evangelio, y hasta que un día el Señor abrió mi boca y dijo: no tienes que tener vergüenza de hablar de mí y de llevar el plan de salvación y decir que yo soy tu Rey y que tú eres una seguidora mía. Hay muchos, y no acusen a Pedro, porque hay muchos Pedros aquí. Hay muchos que creen en Jesús, saben el plan de salvación y no van a decir la noticia, no la extienden la noticia, se callan. Y yo no estoy hablándole a ustedes, yo me hablo a mí, porque yo era así antes, yo era así. Yo iba a algunas reuniones con mis familias, o a algunas reuniones cuando nos reuníamos con mis amigos de la high school, y no les hablé por miedo, para que no me critiquen y no me señalen, para que no se burlen de mí. Pero aquí hay muchos Pedros que hemos negado más de 3 veces a Jesús en nuestra vida y en nuestro día a día que hemos vivido, porque ya saben cuál es el plan de salvación. Esta parte tiene mucha enseñanza, pero no la voy a decir tanta, pero quiero que vean, porque todo lo que le pasó al Mesías, nosotros lo estamos viviendo también. Dice que llegaron y lo llevaron para que sea juzgado. En esta parte, en Lucas, nunca había visto esta parte. Todo obra para bien, todo obra para bien. Todo se ve que es del Señor, porque es un cumplimiento del Señor. Dice que Herodes y Pilato se hicieron amigos. Este encuentro nunca lo había visto así, pero ahora lo veo tan claro. Hasta en el juicio de nuestro amado Jesús hubo una reconciliación, hubo algo bueno, porque se hicieron amigos, ya no estaban de enemigos. En el Lucas 23:12, no sé cómo se lee en su versión, pero es Herodes y Pilato. Todo lo que él hizo, nuestro amado Mesías, fue de bendición. Sí, es Herodes y Pilatos. Antes eran enemigos, se hicieron amigos ese día. Se hicieron amigos ese día. Todo lo que hizo el Señor, aunque parezca feo y aunque parezca horrible, tiene sentido. Tiene sentido. Amén. Pilato en esta parte está hablando en el primero, en Mateo y en Marcos, estaba hablando de que él no quería juzgar porque él era inocente, porque él sabía y él sentía que era inocente. Pero ahí está hablando otro, creo que fue en Mateo, el primer libro que leímos, donde dice
que su esposa le mandó a decir que no le vaya a matar porque ella tuvo un sueño terrible con él y que él es inocente. Él ya sabía. Le mandaron a avisar. Y lo que más a mí me dolió, ¿saben? Porque hubo una parte que cuando ustedes estén tan enojados, que cuando ustedes estén acusando a una persona, no juren. Porque ahí hubo un juramento que me dolió el corazón y dije, wow, ¿por qué juraron esa parte? Hay una parte que no sé dónde está, pero juraron que le mataran a él. Que les dijo Pilato, va a ser su culpa porque yo no lo voy a matar, me lavo las manos y no va a ser. Y dijo, está bien, no importa, la sangre de él que venga sobre nuestros hijos. Y fueron el pueblo, no dice quiénes son, pero ahí se estaban echando la muerte, o sea, la culpa de la muerte de él, y sin saber lo que están declarando. No tenía sentido de lo que estaban prometiendo, lo que estaban diciendo. Y eso fue solamente por un impulso, por agitar a la gente para que acusaran a Jesús. Para sentirse bien, porque pensaban que estaban haciendo bien, pero no estaban haciendo bien. Pero si fueron los judíos, pues sí, se cumple hasta ahora. Hasta ahora ellos siguen negando al Mesías. Hasta ahora ellos no conocen al Mesías. Para ellos no ha llegado el Mesías. Y por eso han pasado por muchas cosas fuertes. Ustedes deben de saber la historia de ellos. Y no es porque es malo Dios, sino es por la boca de nuestros antepasados, o la boca de nosotros mismos como padres, o la boca que habla de más, diciendo cosas que cae maldición sobre los hijos y las generaciones y mil generaciones venideras hasta hoy, porque hasta hoy no hay ni un solo, bueno, sí hay algunos judíos que saben la verdad, pero no la mayoría. La mayoría todavía están encerrados. Son muy ortodoxos. En esta parte también podemos ver, aquí no dice tan profundo, pero creo que en Isaías mismo dice todo cómo él fue maltratado. Y yo he visto muchas veces, creo que se puede acercar un poco a todo lo que le hicieron a nuestro amado Mesías. Se puede acercar un poco a la película de Pasión de Cristo, un poco. Porque en Isaías dice que le arrancaron la barba. ¿No saben qué significa eso? Que le arrancaron con todo pellejo, o sea, que él estaba, su piel, no tenía piel. Casi su cara no se veía quién era él. Le desfiguraron su cara. Le querían borrar su identidad. Y ahí nos habla a nosotros. Hay muchos que van a querer tumbar tu identidad, que van a quererte destruir por causa de seguir al Mesías o por causa de servir a Jesús. Pero tienes que aguantar. Jesús soportó tantas cosas, porque ahí dice que lo escupieron, que le abofetearon, que le dieron con un palo en la cabeza, libre de que le pusieron la corona de espinas, le pegaron en la cabeza con un palo. Se mojaron de él hasta no poder. Y tú te quejas solo por un comentario que te dice, oh, mira, eres mujer y estás hablando. O algunas veces me han dicho, oh mira, estás pintada la boca, no eres digna de hablar de Dios. A mí no me interesa lo que piensa la gente. Hay muchos que te van a venir a decir y a acusar y a juzgar y a señalar. Pero no vas a pasar lo mismo que el Mesías pasó. Ahora hay mucha gracia para cada uno de nosotros. Y tenemos tanta gracia para poder llevar la palabra. Llevar la palabra. Porque no te van a escupir. Aquí en el internet no te van a escupir, no te van a bofetear, ni te van a arrancar la barba. Así que puedes hablar de la palabra del Señor, no tengas miedo. Esta parte de donde están teniendo como una parte que sí quería salvar a Herodes.
Pilato sí quería salvarle, de encarcelarlo y de mandarle a la cruz, sí quería. Pero ahí ya era demasiado tarde porque el pueblo ya estaba agitado y el pueblo pidió la muerte. El propio pueblo pidió que fuera ejecutado. Y muchas veces decimos, ay, pero qué Barrabás, ¿por qué eligieron a Barrabás? ¿Por qué eligieron a Barrabás y no eligieron a Jesús? Porque sé que tenía que cumplir. Y Barrabás no era santo, Barrabás era un asesino, era un ladrón. Barrabás era un malhechor que estaba en la cárcel porque realmente se merecía estar en la cárcel. Barrabás merecía estar en la cárcel porque era asesino, era ladrón, era mentiroso y era todo lo malo que ustedes se pueden imaginar en ese hombre. Y le ponen al lado al Mesías, a Jesús, a decir cuál de los dos quieren que lo suelte. Y la propia gente dice a Barrabás, o sea, suelten al asesino, al ladrón, al que hace las malas cosas, suéltenlo a él y crucifiquen a Jesús. Saben, yo muchas veces tuve como un pleito con eso y dije, pero ¿por qué eligen? ¿Por qué eligen a Barrabás y por qué no eligieron al Mesías que fue santo? ¿Por qué no lo eligieron? Y no sé si lo recibí en una prédica o lo recibí yo cuando lo leí. Y que me dijo, dije, ¿quién es ese hombre Barrabás? Ese hombre Barrabás es un pecador. Dijo, él tuvo que morir, ¿saben? Él tuvo que morir para que tú fueras libre, para que tú salgas de esa cárcel, para que perdone tus pecados, porque Barrabás eres tú. Porque nosotros somos pecadores, no somos santos. Y eso se tenía que cumplir. Porque Él tuvo que morir para que Él fuera salvo. Y nos está dando una enseñanza también ahí, que nosotros somos Barrabás. Porque nosotros no somos santos. Nosotros estábamos en una cárcel, en una opresión, que el enemigo nos trataba como títeres y que hablábamos muchas cosas feas y que hacíamos muchas cosas feas, aunque no como él, pero sí estábamos en pecado, porque el pecado es igual. Para Dios es pecado. En esta ocasión, cuando yo lo volví a leer por tercera vez, me digo así, Barrabás eres tú. No le estés hablando a él porque esa es una representación del pueblo de ahora, cómo está pecando, cómo está blasfemando y cómo está haciendo cosas más feas que Barrabás. Pero aún a pesar de eso, él cerró su boca y aceptó la voluntad del Padre para que tú seas salvo, para que yo sea salva. En esa parte, cuando yo la entendí, dije, Señor, todo, cada detalle de cada palabra que está aquí, de estos 4 libros que están aquí, te está hablando a ti. Y es una enseñanza poderosa para ti, para que sigas los pasos del Mesías. A pesar de todo eso, Él te perdona, Él no se quejó. Él ni siquiera dijo nada a Barrabás, porque él dijo y vio el significado, lo que significa. Barrabás somos nosotros. Y no quiero entrar en detalles, pero eres tú y fui yo. Y por eso se tenía que cumplir, para que el Mesías muriera y nosotros viviéramos, para que Él fuera encarcelado y nosotros saliéramos en libertad, para que de todos nuestros pecados nosotros seamos librados a través de su sangre. Porque ese Barrabás, ay, tan malo, tan asesino, tan robón y tan ladrón y hablón, porque pienso que hablaban todos los que eran así, hablaban de aquí hasta allá. Pues eres tú. Está hablándonos a nosotros, que Él prefiere que seas tú libre, para que se lleve a cabo el cumplimiento, para que seas libre,
porque él no está mirando nada, él no miró nada. El pecado de Barrabás, él dijo, va a ser libre de una forma física y espiritual también, porque él vio al Mesías. Y pienso que cuando alguien ve al Mesías, no son iguales. Cuando tú ves al Mesías, ya no eres igual. Tu vida cambia, tu vida se transforma. Ya no ves igual como antes. Ya no te diriges a la gente como antes y ya no hablas como hablabas antes. Porque reconoces quién es Él. Reconoces quién es santo. Quién ha dado la vida por ti. Y quién está siendo sacrificado por ti. Tenemos que tener discernimiento y entendimiento en este tiempo para poder discernir y no nos dejarnos llevar por la gente, porque todo este pueblo fue agitado para que la acusaran, y por medio del pueblo, que es el pueblo más fuerte, y mucha gente cuando es fuerte, el gobernador tuvo que aceptar, y así muchos son influenciados por chismes para levantar acusaciones a otros que son inocentes. Es mejor no meterse en un juicio o en meterse en conversaciones para juzgar a otra persona. No se metan en eso, porque trae ignorancia y trae ceguera. Trae ceguera a nosotros cuando caímos en el mover del mundo, porque ese fue un mover. Dice que agitó a la gente. Es cuando a la gente es como unos borreguitos que agitan a los borreguitos para que todos se muevan. Así hicieron. Pero no se dieron cuenta quienes estaban haciendo eso. No se dieron cuenta. Solo se dejaron llevar por la vista, porque sí, eran líderes. Sí, eran personas de influencia. Sí, eran personas que tenían dinero, que tenían posición. Pero no tenían discernimiento y no tenían entendimiento, no podían ver lo espiritual, no podían ver lo que estaba pasando en ese momento. Pero gloria a Dios por eso, porque a pesar de que está feo, nosotros estamos siendo salvos por medio de ese sacrificio, por medio de esa entrega de nuestro amado Mesías. Nosotros somos salvos por medio de esa sangre. Y aquí en cada azote, que no traigo esa enseñanza, pero aquí te va a libertar de todo. Los azotes significan, son 41, creo, 40 azotes. Y se cumple lo de Isaías, que Él se lleva todo, porque Él fue azotado, golpeado, rechazado. Y se cumple lo de Isaías 53:5. Se cumple ahí. Y todo lo que estaba escrito se cumple aquí. Amén. Vamos a continuar con el otro, si no, no vamos a poder avanzar. Creo que voy a leer uno del otro, porque ya hemos leído mucho. Vamos a Jesús es crucificado y muere. Vamos a Mateo 27, del 32 al 66. Mateo 27, 32. Amén. Amén. Voy a estar leyendo la traducción en lenguaje actual. Amén. 27:32. Amén. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los soldados salieron con Jesús. En el camino
encontraron a un hombre llamado Simeón, que era del pueblo del Cirene, y obligaron a ese hombre a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron vino mezclado con una hierba amarga, la cual sirve para aliviar el dolor. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz y luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedara con su ropa. También colocaron un letrero por encima de la cabeza de Jesús para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". Junto con Jesús clavaron también a los bandidos y los pusieron uno a su derecha y el otro a su izquierda. Luego los soldados se sentaron para vigilar. La gente que pasaba por allí insultó a Jesús y se burlaba de él haciendo muecas y diciéndole: "Tú dijiste que podías destruir el templo y construir de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz". También los sacerdotes principales, los maestros de la ley, los líderes del pueblo se burlaron de él. Decían: "Este salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que él es el Rey de Israel". Dice que él es el Rey de Israel. También los sacerdotes principales, maestros, dice que él es el Rey de Salvador. ¿Dónde estaba? El Dios de Israel, el Dios que es el Rey de Israel. Pues que baje de la cruz. Queremos en él. Dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios. Pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. Y también insultaban a Jesús los bandidos que fueron clavados a su lado. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. El cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: "Elí, Elí, lama sabachthani". ¿Qué dice aquí? Mateo 27, 46. Alrededor de las 3, Yahshua lanzó un grito con fuerza: "Elí, Yahweh, Eleya, lema sabachthani". Mi Elohim, Yahweh, mi Elohim, Yahweh. Eso quería decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: "Está llamando al profeta Elías". Uno de ellos buscó enseguida una esponja, la empapó con vinagre, la ató en el extremo de un palo largo y se le acercó a Jesús para que bebiera y lo demás que absorbiera. Dijeron: "Déjalo, vamos a ver si Elías viene a salvarlo". Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en 2, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios y habían muerto volvieron a vivir. O sea que hubo resurrección en ellos. Después que Jesús resucitó, esas personas entraron a Jerusalén y mucha gente los vio. El oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús sintieron el terremoto y vieron todo lo que pasaba. Temblando de miedo, dijeron: "Es verdad, este hombre es el Hijo de Dios".
Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Ellas habían seguido y ayudado a Jesús durante su viaje desde Galilea. Entre esas mujeres estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la esposa de Zebedeo. Al anochecer, un hombre rico llamado José se acercó al lugar. Era del pueblo Arimatea y se había hecho seguir de Jesús. José le pidió a Pilato que le permitiera llevársele el cuerpo de Jesús para enterrarlo, y Pilato ordenó que se lo diera. José tomó el cuerpo de Jesús, le envolvió en una sábana limpia y lo puso en una tumba. Era una tumba nueva que hacía poco tiempo él había ordenado construir en una gran roca. José tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande y se fue. Frente a la tumba se quedaron sentadas María Magdalena y la otra María. El día siguiente era sábado, el día de descanso de los judíos. Los sacerdotes principales y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos de que cuando ese mentiroso de Jesús aún viva dijo: 3 días después de que me maten resucitaré. Ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir a la gente que Jesús resucitó. Ese engaño sería peor que cuando él dijo que era el Mesías. Para que no pase esto, ordene usted que unos guardias vigilantes cuiden la tumba hasta que después de los 3 días pase. Pilato le dijo: ustedes tienen soldados a su servicio, vayan y protejan la tumba, a lo mejor pueden. Entonces ellos fueron a la tumba y ataron la piedra que tapaba la entrada para que no se moviera. También dejaron allí a los soldados para que vigilaran. Amén. Amén. Voy a leer solo este capítulo porque ya va a ser las 12. Y vamos a explicar un poquito y después explicamos más adelante ahí los que vamos a leer. Amén. Aquí está hablando la continuación de nuestro amado Mesías en su camino. Dice que le ayudó a alguien que se llamaba Simón, que era de un pueblo de Cirene. Le ayudó a cargar la cruz un poco. También está hablando aquí de que cómo fue ya crucificado y que estaban ahí muchos de la ley, todos los que le acusaron, o sea, sí estaban ahí. Y pasaron 3 horas. En todo lo que desde el que lo crucificaron pasó 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y que a pesar de que le hubieran crucificado, muchas personas se burlaron de él, hablaron de él, empezaron a mofarse de él, a pesar de que ya estaba crucificado y él estaba todavía vivo, empezaron a hablar mal de él. A pesar de que ya está en lo último de los minutos de su vida, la gente también empezó a hablarle. Y dice aquí, no está en esta versión, pero yo sé que hay uno de ellos que está crucificado, que recibe el plan de salvación en el último minuto, pero aquí está hablando que ellos empezaron a hablarle mal también, los que estaban al lado, y empezaron a decirle: ¿por qué no te salvas si eres el Hijo de Dios? Y otros decían: ¿por qué? El que salvaba, ahora él no se puede salvar solo. Aquí está hablando algo muy profundo y algo muy fuerte para nosotros. Esta enseñanza es algo muy fuerte y poderosa. Muchos no van a creer de tu llamado o de tu propósito aquí en la tierra. O muchos no van a ver ni tu cambio y solamente te van a juzgar.
pero hay un tiempo determinado para todo. Hay un tiempo determinado para todo y el Señor, su mano poderosa se va a manifestar en tu vida. Que parece que todo está perdido, porque aquí está como que todo está perdido. Que todo ya se está muriendo y todo se está acabando. Tanta tristeza, tanta opresión, tanto dolor, tanta sangre. En esos dos gritos de Jesús, el uno era porque sintió el miedo y sintió la fuerza de tanta opresión, porque vino cargando. Ahí fue donde fue toda la maldad, todos los pecados, todo lo que venía sobre sus hombros se manifestó en ese grito, el primer grito, cuando dice: Padre, ¿por qué me abandonaste? ¿Y saben por qué lo abandonó? Porque estaba lleno de pecados, nuestros pecados, Él los estaba cargando. No es porque Él era malo o es porque estaba crucificado, no, porque Él en ese momento estaba cargando por todos nuestros pecados ahí en la cruz, y por eso en ese momento el Padre no estaba conectado con Él, porque estaba en pecado, llevando todo el pecado del mundo. Y por eso se sintió así, porque el Señor no se puede acercar a algo que está ya lleno de pecado. Pero no era porque Él era pecador, sino porque Él se encargó de coger todo el pecado del mundo para que nosotros seamos salvos. Y siento ahí mucha opresión, tanto física y espiritual. En todo el grito que da, el segundo grito que da, ya fue el último grito que dio. Y ese grito pienso que fue como un grito de que por fin lo cumplí. Y ahora sí estoy listo. No está aquí, pero no he encontrado algunos versículos que van conectados con esta parte. Pero dice que el momento que lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento dice que se rompió la cortina del templo. Y no es una cortina que ustedes ven que sea de una ventana, una cortina del templo. O sea, es una cortina que no se puede haber roto y que no se pudo haber roto así por sí, porque es una cortina diseñada, gruesa, que tapa el santísimo lugar y que nadie puede cortarla. Eso es algo que maybe más adelante vamos a tener ese estudio, pero eso significa para nosotros que esto se rompe y se abre para que nosotros pudiéramos tener ese encuentro, esa intimidad con nuestro Padre. Significa que ya no hay cortinas, ya no hay excusas que digas: oye, es que el Señor no me escucha, es que lloro. Busca. Porque la cortina ya fue rota físicamente y espiritualmente. No hay nada que te impida tener esa relación con Dios. No hay nada que diga que no puedes y que no esto y que este otro no. Tienes la sangre del Mesías, tienes la salvación, y la sangre te santifica para que tú puedas buscar a tu Padre y puedas ya tener esa comunicación como hija con el Dios verdadero. En el ámbito físico, esa cortina no permitía que nadie entre. Solamente entraba el sumo sacerdote. El Cohen Agadol entraba ahí adentro. No entraban los Kohanim, no entraban los sacerdotes regulares, entraba el sumo sacerdote. El Cohen Agadol entraba solamente a ese lugar. Este significado de rasgarse la cortina significa que ya no hay excusa. La sangre del Mesías te limpia, te santifica y te da una oportunidad para que tú puedas tener una intimidad con el Padre, la que no tenías antes, la que no tenían antes. Ahora tenemos acceso para poder tener esa intimidad con nuestro Padre. Eso significa de la cortina. Ahí dice que los oficiales romanos, los soldados que vigilaban, también vieron a ellos y se dieron cuenta de quién era.
ahí se dieron cuenta de quién era. Y ellos no son judíos, ellos son romanos, o sea, se dieron cuenta de que sí es un hijo de un Dios, porque ellos creían en muchos dioses. Porque ningún ser humano que muere en una cruz puede hacer tantas cosas ahí, que hay un terremoto, que se partan las piedras. Miren lo que pasó, porque no lo dicen todo aquí, pero dice que se partió la cortina, se rompieron las piedras, las tumbas se abrieron, resucitaron algunos que habían muerto recientemente y que se vieron ahí, que los vieron caminando. Jerusalén estaba como en un bullón porque hubo muchas manifestaciones. En la muerte de nuestro amado Jesús se manifestó algo sobrenatural. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Por qué se abrieron las tumbas? ¿Por qué resucitaron? Porque hubo un cumplimiento fuerte en el ámbito físico, en el ámbito espiritual. En ese momento, no me da tristeza, sino me da una fuerza, porque ahí es donde que presiona fuerte el Señor y dice: aquí está la victoria para mis hijos, aquí está la victoria para ti, esta muerte lo ha hecho por ti. Esto significa, porque son 3 días que Él va a estar ahí en esa tumba. En esos 3 días Él fue a sacar a todos los que estaban en cautiverio. Y solo voy a decir a uno que le fue a sacar de cautiverio. A uno de ellos que entró en cautiverio. Y uno de ellos es Moisés. No sé si saben esa parte, pero vamos a tener más adelante esa parte. Y ahí significa, y ahí se cumple otra vez Isaías, que Él bajó hasta abajo, hasta el Hades, a libertar al cautivo. Y no solamente a él, a todos los que estaban cautivos fueron liberados. No, esos 3 días tuvo un break. No, Él no tuvo un break, no tuvo descanso. Esos 3 días fueron importantes porque Él bajó, descendió donde estaba Satanás. ¿Para qué? Para hacer esto, hermanos. Había un documento legal para que nosotros no seamos salvos. Y Él lo rompió. Él fue a romper ese documento ahí en su cara del enemigo. Le fue a decir: ya te vencí. Y te venzo ahora por mi sangre, porque no tienes ya más autoridad sobre mis hijos. Esos 3 días fueron algo glorioso para nosotros, porque estaba Jesús haciendo algo profundo, en las profundidades. Y lo dice, no me acuerdo en qué versículo, que Él bajó a las profundidades, a libertar al cautivo. Y lo demás podemos ver aquí en esta parte de que no se quedan quietos, a pesar de que ven muchas manifestaciones, a pesar de que sintieron el temblor, vieron la cortina romper, vieron a algunos a resucitar, que se abrieron las tumbas y que resucitaron. A pesar de eso, ellos dicen: necesitamos cuidar la tumba de Él. ¿Por qué? Porque dijeron que se va a resucitar y nosotros tenemos miedo que se va a volver más peor. O sea, no es un problema que le hayan llamado Mesías. Ahora si se resucita va a ser más peor. O sea, ellos no veían, estaban bien ciegos. Y están hablando los maestros de la Torá, o sea, todos los que son de un rango poderoso aquí en la tierra. Así como ahora podemos decir como los que son pastores, profetas, evangelistas, es decir: no, tenemos que esconder eso, no queremos que salga. Si ya Él estaba haciendo que es Mesías, y ahora si se resucita, vamos a que lo tapen bien y le ponga, porque ya le pusieron una piedra, dice, grande, más grande que todas, le pusieron una piedra grande, y que sobre eso mandaron a algunos soldados, y que ataron con cuerdas también, dice, no entiendo esa parte, pero que lo ataron para que no salga, para que no se escape. Jesús, que no se escape. Es que la gente, el pensamiento humano es tan tonto.
Nadie puede detener lo que ya está hecho, lo que ya se va a hacer. El propósito que fue dado se va a cumplir. Así le pongan una piedra, así te aten, así te digan lo que te digan, se va a cumplir el propósito en tu vida como sea, así como fue cumplido en el Señor. Así te amarren, así te callen, así te digan que no esto y que no este otro. Se va a cumplir y se va a hacer. Porque no es lo que ellos dicen, sino lo que nuestro Padre dice. Amén. Eso es lo que quiere decir. Nuestra enseñanza de nosotros es: el hombre puede mandar a ponerte una piedra para que no salgas de tu casa. El hombre te puede amarrar y te puede tapar la boca, pero lo que se cumple en tu vida se va a cumplir porque el Padre lo ha dicho. Y eso pasó con nuestro amado Mesías. Así le hayan puesto una piedra más grande que las de las otras tumbas. Así le hayan puesto amarrando para que no salga, para que no se escape. Es que las cosas, las maravillas del Señor, no las puedes detener físicamente. No las pueden detener físicamente. Y eso no han entendido. Te pueden decir mil cosas, pero la gloria del Señor manifestada en tu vida, no hay nadie que lo detenga. Nadie la puede detener. Nadie. Nadie puede detener lo que Él está predestinado a suceder en tu vida. Nadie. Ni el propio enemigo lo puede detener. Porque es algo que se cumple en ti y se va a cumplir en ti. Amén. Con esto voy a cerrar porque continuamos mañana. ¿Mañana qué día es? Mañana es jueves. Continuamos con la continuación mañana. Voy a orar para poder leer ahí con ustedes, que nos faltó algunos versículos. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias por tu palabra bendita. Gracias porque tu palabra, Padre Santo, es alimento. Y sabemos, Señor, que toda palabra, Padre, que ha salido no regresará vacía, Padre, porque viene, Padre Santo, con fruto, Padre. Porque está caída, Padre Santo, en tierra fértil, Padre. Y habrá fruto en abundancia, mi amado Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Padre Santo, día con cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu sangre preciosa, mi amado Mesías, Hijo de Dios. Gracias por ese sacrificio. Gracias por entregarte por nosotros. Gracias por libertarnos, Señor, en este tiempo, Señor. Gracias por esa sangre que redime, que limpia. Gracias te doy, Padre Santo. Te pido que toda esta enseñanza no solo sea una enseñanza que se quede guardada en nuestro corazón y en nuestra mente, no, que la podamos vivir y entenderlas y manifestarlas en nuestra vida, en nuestro diario vivir, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, guía nuestros pasos, que caminemos firmes en todo lo que tenemos que hacer en estos tiempos, Señor. Que no desmayemos, Padre, sino que seamos fortalecidos en ti, que podamos verte, porque tú eres nuestra guía, tú eres nuestra luz, tú eres nuestro camino. Y nosotros estamos siguiendo tu camino y tu verdad. Alumbra a cada uno de tus hijos que no están caminando